9 de la mañana, 31 minutos, y como ocurre todos los martes, alrededor de las 9:30, estamos aquí con nuestro invitado, con su columna habitual, repito, de los días martes, historias aeronáuticas. Está Ariel Weiser, el máster del aire, el hombre con alas. Ariel, buen día. Buen día, Atilio, a todos ustedes, al Grupo Radial Centro, a la Mañana Informal, al famoso Diego allá, Diego el máster Alejandro, que estábamos recordando. Bueno, Atilio, el martes pasado yo te invité a volar en globo. Sí, vas a volar solo. Claro, hicimos el cruce, el martes pasado, el cruce de la cordillera en 1916. Pero este martes los invito a saltar en paracaídas. Bueno. O sea, vos te lo imaginás, Atilio, ¿no es cierto? Saltando en paracaídas de 2.500 metros. Yo no me lo imagino. Vos no te lo imaginás, pero sos capaz, Atilio. No. Sí, no me digas que no. ¿Puedo ir a un baile un sábado a la noche, claro, a algún boliche acá, pero a tirarme? No. Bueno, el tema es que vamos a hablar Ninguna posibilidad. de paracaidismo deportivo, Sí. los primeros saltos en nuestro país y también la primer brigada de paracaidistas en 1964 formada en Villa María. Mirá vos qué bien. Primera y única. Bien. Después de muchos años, porque en esa brigada también estuvo mi padre, de los paracaidistas formados aquí en Villa María, en el año 2003 se transmitió por Radio Centro, y lo recordábamos con Diego, por Radio Centro, un salto de 2.500 metros que hizo mi padre. Ajá. Traje aquí el diploma que ya te lo voy a mostrar. ¿Esto fue aquí en Villa María? Sí, fue en Villa María y se transmitió. Edgardo estaba ya transmitiendo con mi viejo, o sea, mi viejo transmitió el salto en vivo. Ajá. Te digo porque yo fui el fotógrafo, acompañé el vuelo, tengo todas las fotos Todo que hoy van a registrado. salir las fotos allí. Perfecto. O sea que... ¿Qué año estamos hablando? ¿Dijiste? ¿64? Claro, en el 64 se formó la brigada. En el 2003. Pero en el 2003, él después de muchísimos años, vuelve a saltar en tándem con un instructor de paracaidismo y transmitió todo el salto. Diego se acuerda de ese hecho. Sí, me acuerdo de la transmisión que habían hecho. Yo claro, no estaba en la mañana. Imagínate Pues, Edgardo, ¿no? 2004, Con todo ese tema. Fue un hecho. Por eso Radio Centro pionera en todos los temas, digamos, porque todo un tema, ¿no? transmitir un salto en vivo. Bueno, realmente. Vamos a comenzar con la historia un poco del paracaidismo. En cuanto a la realización, digamos, el concepto teórico del paracaídas se le atribuye históricamente a Leonardo da Vinci. Todos sabemos que Leonardo da Vinci, este genio universal, fue quien, por ser este hombre, quien dio el diseño, o sea, lo que sería la forma piramidal del paracaídas. Después, en 1864, podríamos decir que la aeronauta Wells, de apellido Wells, trajo un paracaídas a la Argentina para sus proyectados descensos en Plaza de Mayo, pero no hay mucho material sobre ese hecho. Lo más importante, voy a ir a lo más importante, fue lo que ocurrió con el señor Carlos Turco Greco. Y todo esto lo recordamos en una oportunidad, lo entrevisté a Tomás Berriolo, hoy ya fallecido, que fue un grande del paracaidismo en nuestro país, fue de la Federación de Paracaidismo. Estamos viendo allí. Sí, ahí estamos viendo el señor Carlos Turco Greco. Allí está con su señora. Este hombre, nacido el 25 de marzo de 1885 en Italia, llegó al país cuando tenía 14 años y aquí en la Argentina después instaló un taller de arte y pintura. O sea que llegó a la Argentina en 1899. Exactamente. Tenía 14 años, tiempo después se inicia con un taller de arte y pintura y conoció a quien sería su esposa, se casó en 1911 y tuvieron 3 hijos. Bueno, Greco construyó su propio paracaídas, escucha esto, Atilio. Sí. Y ya ahí vas viendo la torre de los ingleses. En Buenos Aires. En Buenos Aires, exactamente. Bueno, Sí. escucha esto. Construye su propio paracaídas con el que efectuó su primer lanzamiento en 1915. Vos, Atilio, no habías nacido en 1915. Y mi padre Vos tenía... estabas por ahí cerca. Mirá, no, pero Estaba cerca, estaban los planes. te No. comento algo. No, Sí. no, hablando en serio. Sí. Mi padre tenía un año. tenía un año. Bueno, Porque mi padre era del 14. sí, y acá hay un hecho histórico. El doctor Dardo Rocha, Sí. que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y Ok. fundador de La Plata, Sí.
era el que apoyaba, digamos, financieramente a Greco Claro. para construir todos estos paracaídas que lo hacía él, ¿no es Sí, cierto? correcto. Una vez que Greco construyó su paracaídas, se puso a ensayar en marzo de 1915, arrojándose a las aguas del riachuelo, desde lo alto de uno de los puentes, pero Prefectura Marítima le prohibió realizar estos experimentados saltos en su jurisdicción. También la policía adoptó la misma posición cuando Greco quiso intentarlo la primera vez desde la Torre de los Ingleses en Retiro. Ajá. Ahora vos sabés lo que es tirarte al riachuelo. Claro. Porque está- En esa es más- época. es más Claro. no, pero es más peligroso que el salto y la inmersión por la mugre que Por hay. eso, en esa época. Ahora Bueno, está un poco más limpio. Vos viste que el Ahora está un poco riachuelo más limpio, ya. tiene varios puentes. Sí. Este fue el puente transbordador. Nicolás Avellaneda es el nombre y fue inaugurado en 1914. Pero lo cierto es que el diario La Nación del domingo 28 de marzo de 1915, con el título de Ensayo de paracaídas, contaba que desde lo alto de la Torre de los Ingleses fue ensayado ayer un paracaídas como el que se usa en Europa, pero construido aquí en la capital por don Carlos Greco, y que para la prueba, la primer prueba, escuche esto, Atilio, se empleó un muñeco que se le puso un peso de arena y después de colocársele el paracaídas al muñeco, se lo arrojó desde el extremo de la torre. El maniquí recorrió velozmente unos 20 metros y se abrió el paracaídas disminuyendo la velocidad de la caída y llegó a tierra con total suavidad. Ese fue el primer ensayo con un muñeco. Greco dijo, a ver, el primer ensayo vamos a tirar un muñeco con peso de arena a ver si efectivamente funciona. Bueno, eso realmente funcionó. O sea que el primer ensayo fue ese y después se anunció que el domingo, también 28 de marzo de 1915, cuando había salido la noticia, en el estadio de Palermo, a las 14:30 horas, se elevó un globo cautivo que llegó hasta 200 metros de altura. El piloto del globo era Eduardo Bradley. Eduardo Bradley era el que cruzó El que la cruzó los cordillera Andes, ¿no? exactamente Con globo. con Zuluaga, exactamente, con el globo. Llevó a Greco colgado en la barquilla, vos imagínate, el globo Sí. lo llevaba a Greco, o sea, el paracaidista colgado en la barquilla, Sostenía la barquilla. claro, y a los 80 metros de altura dio la orden para que soltaran al paracaidista, que ya tenía el paracaídas abierto. Esa era la diferencia. No era una caída libre, sino ya estaba el paracaídas abierto, y después de recorrer un breve trecho, digamos, se desplegó por completo ese paracaídas y Greco llegó al suelo sin daños. Eso fue, como dije, el 28 de marzo de 1915. Después, el 13 de junio de 1915, realizó otro lanzamiento del mismo lugar, en el estadio de Palermo, a beneficio de la Cruz Roja. Y después, en Quilmes, fue su primer lanzamiento ya desde un avión, porque hasta ahí era desde el globo. Después comenzó a saltar ya desde un avión Farman, que tenía 50 HP, construido este avión por el señor Antonio Macheral. El piloto, el instructor, Pedro Ángel Garré, fue el que, digamos, llevó al paracaidista. Y el lanzamiento de Greco fue normal y avalado también por las autoridades del Aeroclub Argentino. A partir de allí, el hábito de lanzarse al espacio por puro espíritu deportivo se convirtió para Carlos Turco Greco en un juego constante de vida o muerte. Bien. O sea que la cosa tenía su parte buena, pero podía haber un problema. Podía salir mal. Algunos grises. Bueno, finalmente, lamentablemente, llegó el accidente fatal de Greco, que esto fue el 21 de mayo de 1933, en el aeródromo Presidente Rivadavia. Eran aproximadamente las 17 horas. El avión era del Centro Universitario de Aviación, a cargo del piloto Dante Ferrari, que era un
pilotos famosos de esa época. Esta prueba se efectuaba casi simultáneamente con otra en la que participaba la señorita Clara Bustos, que fue una de las primeras también paracaidistas de aquella época. Clara se lanzó en paracaídas minutos antes que Carlos Greco. Cuando la paracaidista tocó tierra, se lo vio a Greco arrojarse al espacio desde unos 700 metros aproximadamente. Se notó que el paracaídas no funcionó y Greco siguió la trágica caída chocando el cuerpo ya contra el suelo, y un médico comprobó el deceso de Greco y se suspendió la fiesta. O sea, ese fue el último salto de este pionero, digamos, podríamos decir, para nuestro país, aquel 21 de mayo de 1933, bueno, donde encontró la muerte, ¿no es cierto? Imagínate caer de 700 metros. Ahora, la evolución que ha tenido todo esto, porque vos habrás visto, Atilio, que en todo festival, uno de los, podríamos decir, de las actividades más bonitas, más hermosas que el público y sobre todo los chicos aplauden es la actividad de paracaidismo, ¿no es cierto? Sí. Ver caer a alguien del cielo para los chicos. Allí lo tenemos a Greco en una de sus últimas fotos. Después, con el tiempo, vino el primer club argentino de paracaidismo. Vino la torre de lanzamiento de la Quinta Feria Municipal de Buenos Aires en 1938, la Escuela de Tropas Aerotransportadas en 1943 y el Departamento de Paracaidismo de la Dirección Nacional de Aviación Civil y su Centro de Instrucción de Paracaidismo Buenos Aires. Mira, discúlpame, allí estamos viendo, mira, podemos volver, digo, Paracaidismo Deportivo, Manual Técnico. Ese es el libro que me dedicó Tomás Berriolo, allí está la dedicatoria. Paracaidismo deportivo. Claro, que fue el presidente de la Federación de Paracaidismo. Claro. ¿Quién era el nombre? ¿Cómo? Tomás Berriolo. Tomás Berriolo. Un grande, digamos, del paracaidismo a través de muchos años. Si uno lee las revistas ya aeronáuticas de los años 60, ya están todos los comentarios, digamos, del paracaidismo de este señor Tomás Berriolo, que falleció hace poco tiempo. Déjame que te pregunte algo. Sí. Con respecto a esto que estás planteando. Sí. Hoy por hoy, como está la aeronáutica y como está el tema del salto en paracaídas. Sí. Hoy la seguridad es casi, digamos, total. un 100%. No, total. O sea, no corre. Yo diría prácticamente total. Los equipos. Un paracaidista hoy se lanza con cierta experiencia, por supuesto, o con un instructor, lo que sea. Es 100% garantido que no tiene problemas. No, mira, prácticamente no existen problemas hoy en día porque los equipos han avanzado muchísimo, equipos que avanzan contra el viento, las normas de seguridad. Pero digo, en cuanto a la apertura del... No. Aparte también tienen los equipos de emergencia, ¿no es cierto? Bien. No, hoy en día es un espectáculo, una cosa, digamos, totalmente segura. Ahora lo que debe ser lanzarse por primera vez lo que te quiero contar, lo que te quiero contar yendo a Villa, mira, ahí la tenemos a Yoli. ¿Te acordás que habíamos hecho un programa de Yoli? Sí. Yoli Vukadinovich fue la instructora de paracaidismo aquí, en Villa María, y por supuesto que en otros lados. Yoli Vukadinovich. Claro, que está en Canadá. ¿Te acordás que le hice la entrevista? Sí, señor. Sí. En Villa María se formó la primer brigada de paracaidismo en el año 1964. Ajá. Quien estamos viendo allí es Yoli, su foto prácticamente joven actual. Y prácticamente claro, y cuando ella estaba dando, en la época que dio instrucción también en Villa María. Ajá. ¿Está en Estados Unidos? Vive en Canadá, Canadá. Tiene 86 años, yo estoy en pleno contacto con ella, la entrevisté en varias oportunidades, una mujer realmente divina. Bueno, te voy a contar que en el 64 se forma en Villa María los primeros alumnos del paracaidismo, con la instrucción de Yoli, y esos alumnos de paracaidismo fueron Miguel Martínez. Acá te voy a nombrar a alguien que vos conoces. Livio Magnesio. Sí, el claro. Flaco Livio. Sí. El Flaco Livio. Totalmente. El Pelusa Mare. Sí. Alberto Baire, mi padre fue de la primera brigada. Sí, tu viejo, sí. La señora Ana Esther Aquistapase. La señora Norma Ceballos. Ellos fueron los que armaron esa primer brigada de paracaidismo aquí, porque después se sumaba
otros paracaidistas que venían a saltar a Villa María, pero claro, eran recibidos en otros lugares, Claro. como por ejemplo el gringo Chialvo. Sí. El gringo Chialvo saltó con ellos acá, pero ya él había recibido instrucción de Joly en Córdoba, donde Joly tenía una escuela también de paracaidismo. En Córdoba capital. Claro. Bien. Saltaban del avión del Piper PA-11, Lima Víctor, el Yankee Juliet Golf. Los equipos para saltar lo traía la instructora cada vez que venía. Y para el festival también saltaron del Huanquero, que era un avión grande en aquella época que normalmente participaba, llevaba a los paracaidistas en los festivales de esa época. Y te cuento que desfilaron para el 9 de julio del 1964, toda esta brigada hizo el desfile por calle San Martín, que continuaba por General Paz, donde estaba el palco, o sea, ellos tuvieron una participación en la sociedad también. Okay. Y la idea era formar un grupo de paracaidistas para la Cruz Roja. Por lo tanto, ellos, ahí estamos viendo una foto del señor Miguel Martínez y dos mujeres paracaidistas, una es Ana Esther Aquistapase y Norma Ceballos. Esa foto es sacada en Villa María en el año 64. Te decía que habían estado en contacto con el doctor Corigliano, quien los guiaba para formar, en cierta forma, una brigada de paracaidistas para la Cruz Roja. Bien. Cosa que hubiera sido realmente... Ahí está mi padre. Esa foto mira. es de mi padre cuando fueron a saltar a Cosquín, porque saltaron en Idiazábal, en Cosquín, en distintos lugares, toda esa primer brigada. Si seguimos avanzando, Diego, vamos a seguir avanzando. Te voy a mostrar, vamos a lo que fue para el grupo Radial Centro, o sea, la Radio Centro, la transmisión, porque pasados los años, allí lo tenemos mi padre, arriba del avión, minutos antes de salir del avión. Esa foto se la tomé yo de atrás, yo iba en la parte de atrás del Cessna 182, le saqué una foto cuando él lo miraba al piloto, que también, vamos a ir pasando las fotos, digo, para que vos veas que está todo fotografiado y todo eso se transmitió. Allí era cuando lo estaban preparando, vos ves, sí. El que está de amarillo es el instructor de paracaidismo, Okay. le está poniendo el equipo a mi padre, mi padre llevaba para transmitir, seguimos pasando, Diego. A ver, allí, ve, le van poniendo también toda la vestimenta para el salto. Este salto fue desde 2.500 metros. Fue un salto en tándem con el instructor, ya te voy a decir, el que era el coordinador de los saltos, era el señor Emilio Holguín, y Claudio Laguier era digamos, el piloto tándem. A ver si seguimos viendo algunas otras fotos. Allí cuando está sentado ya en el piso del avión, vos verás que atrás está el instructor de paracaidismo que lo lleva a él adelante, ¿no es cierto? Y el avión sin puerta. O sea, ellos van al lado de la puerta, sin la puerta del avión, ¿no es cierto? Para poder efectuar allí el salto. Correcto. A ver, seguimos pasando las fotos. Todo esto, como te decía, todo esto se transmitió desde Radio Centro. Aquí es cuando él ya cayó, ya en tierra, y vos lo ves que él está con un equipo como si fuera un celular en la mano, y él se toca el oído, porque tiene un auricular. Sí. Sigue transmitiendo, fíjate vos que mientras le sacamos la foto, sigue transmitiendo para Radio Centro. ¿Y quiénes completan la foto? Bueno, ahí estoy yo, mirando la foto de frente, a la izquierda estoy yo. O sea, a la izquierda estás vos, después hay mi una madre, señora, tu madre, mi madre, ¿verdad? Tu está padre él y mi hermana Mariela. y tu hermana Mariela. A ver, seguimos pasando, Diego, a ver si Mirá vos qué podemos foto. ver. ¿De qué año es eso? 2003. 2003. Bien. En el viejo Aeroclub, en las instalaciones del El viejo Aeroclub, sí. Aeroclub, Sí, ¿no es cierto? Totalmente. A ver si tenemos otra foto. Esa ya está, Diego. Ahí es cuando él caía Ajá. con su instructor. Ves que van... Son dos personas. Son dos personas, Sí. metros antes de tocar tierra. Mirá vos.
Dame una idea, 2.500 metros serían 25 cuadras para arriba. Exactamente, Claro. 2.500 Si yo metros. paro 25 cuadras Mira, para arriba. ahí está, en esa foto, lo ves con el señor Martínez, Ah, sí. que había sido el compañero Miguel Martínez, Miguel. el compañero, claro, Miguel Miguelito. Martínez, el compañero de Gran él varón. en el año 64. Sí, ¿cierto? sí, me acuerdo perfecto. Porque, claro, con la difusión que se hizo de Radio Centro, fue mucha gente a ver ese Claro, salto. claro. Y Edgardo estaba, vos viste Edgardo cómo le ponía todas las pilas, ¿no es No, cierto? terrible. A ver si hay alguna otra foto más allí como para terminar ya con este recuerdo de esta primer brigada que se hizo en Villa María. Bueno, eso ya la vimos. Ya la vimos. Exactamente. Bueno, esto ha sido todo por ahora, querido Atilio. Bien. Seguiremos el próximo martes recordando todo esto que es parte de la historia de Villa María. Bien, perfecto. Bueno, después arreglaremos el salto. Y sí, Vamos, sí, a, después vamos a poner fecha. La próxima Programarlo, transmisión es transmitir el salto de Claro. Atilio Gessi, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, o sea, Bueno, eso va a ser pero- En este caso lo para hacemos una por difusión streaming. mundial. No, claro, bueno, pero ahí vamos a tener una adicional. Sí. Porque lo vamos a hacer saltar a Nicolás también. Ah, Sí, también. yo me también. animo. Pero ¿Vos te Nicolás animás? me parece que se Yo me anima, animo. ¿eh? ¿Vos saltaste ya alguna vez? No, Pero, me animo. Bueno, siempre hay una primera vez. Rivadera saltó Yo también me varias. animo. Rivadera, yo me sí, animo. Rivadera que- saltó, dos, Rivadera saltó de la tapia cuando la mujer lo sacó corriendo que llegaba tarde. Todo, eso me pasa 2 veces al mes. Claro. O sea que tiene experiencia. Está Claro, entrenado. tiene experiencia en salto. Está Claro. entrenado en salto. Entreno todos los meses. Sí, bueno, Ariel, nos reencontramos, muy lindo todo, nos reencontramos el martes que viene. El martes que viene con estas historias aeronáuticas. Bien, a las 9:30 como siempre 9:30. aproximadamente, Exacto. por la Centro. Seguimos en la mañana informando.